La Razón Plus presenta. Arranca una nueva semana y también un nuevo mes, el noveno de este 2025. Septiembre, el mes de Cochabamba, el mes de Santa Cruz, también de la primavera. Ya se nota una mejoría en el clima, por lo menos, ¿no? Esta jornada, lo que va de este lunes, va bien en cuanto al clima en la sede de gobierno. Después de la nevada justamente del viernes en la noche, para muchos es la despedida, aunque alertan desde justamente el servicio meteorológico que habrá el ingreso de un nuevo frente frío hacia el fin de semana. Así que a no despojarse de los abrigos ni guardar los paraguas, porque también tendremos alguito de lluvia. En otras noticias, este septiembre también estará, por supuesto, atravesado por el calendario electoral, que tendrá, entre otras fechas clave, por ejemplo, el sorteo de las y los jurados electorales, el sorteo de las posiciones de los dos candidatos que van al balotaje el próximo 19 de octubre. Y claro, la difusión de encuestas, la encuestitis arrancará nuevamente, ya ahora mucho más fácil de medir, aunque en el balotaje cada voto cuenta, así que las encuestas deberán ahora sí ser tomadas con mucha más sutileza, mucho más hay que mirar y tomarlas con pinzas y mirar a detalle, porque sin lugar a dudas todo puede cambiar. Y para muestra un botón, hay que revisar lo que ocurrió con toda la batería de encuestas previas al 17 de agosto y los resultados finales de las elecciones. En medio de todo eso, nosotros estamos rumbo justamente a un nuevo proceso electoral, ya atravesando o arrancando más bien el último cuatrimestre de este 2025. Y en el ámbito internacional tenemos que hablar de la tremenda crisis política, económica, denuncias de corrupción en la Argentina que enlodan a la hermana del presidente, quien además es secretaria general de presidencia. Hablamos de Karina Milei. Es todo un escándalo de corrupción en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también denuncian que, por ejemplo, se han adquirido medicamentos al triple del precio de lo que uno podría encontrar en la farmacia, y porque habría un retorno que supuestamente le llegaba a Karina Milei. De todo esto estaremos hablando en este arranque de septiembre. Lunes 1 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta. Arrancamos, como les decíamos, una nueva semana, pero también un nuevo mes. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Estamos en simultáneo en YouTube, en Facebook y en Twitch, además de todas estas otras redes sociales, donde encontrarán la programación de La Razón Plus, al igual que en nuestra página web www.larazón.bo. Hay una pestañita que dice La Razón Plus y ahí encontrará todo el material que arranca tempranito a las 8 en La Razón Radio junto a nuestro compañero Rubén Atahuichi esta semana. Luego viene este Piedra, Papel y Tinta y por supuesto Energías y Negocios junto a Miguel Lascano. Una vez a la semana, hablando con las y los protagonistas de la economía, las finanzas de nuestro país. Vamos a también hablar de lo que podrá encontrar en nuestra página web. Hablamos de la edición del e-paper, lista todos los días. Revisamos la tapa a continuación para ver justamente los titulares de este inicio de mes. Autoridad del Juego desarticula bingos virtuales ilegales. La nueva modalidad de juego clandestino era operado a través de grupos cerrados de WhatsApp. Los jugadores eran captados mediante esta aplicación y los pagos se realizaban con QR. En la subapertura, Bloomberg dice que si bien ha bajado la cotización del dólar paralelo, la crisis todavía es latente. En la parte superior reportan 7 fuegos activos y 855 focos de calor
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia: nunca más ningún perseguido, dijo en un acto en el que también estaba Luis Fernando Camacho. Se abrazaron justamente allí y dice: Camacho pide votar con sabiduría en el balotaje. No mostró su apoyo, no hizo evidente su apoyo ni a Tuto Quiroga ni a Rodrigo Paz. Recordemos que Camacho fue aliado de Samuel Doria Medina justamente en la primera vuelta. YPFB espera descargar combustible hasta el 13. Edman Lara asegura que Rodrigo Paz le aclaró las dudas y dijo estar más comprometido que nunca a la campaña del binomio. El horario de invierno aún rige en 6 regiones y la fotografía Bolivia va por la utopía, viaja a Colombia conminado a sumar, donde no ganó ni empató. Estas y otras informaciones las encontrará al interior de nuestra edición del e-paper. Allí también encontrará lo que vamos a revisar a continuación, las caricaturas. ¿Les parece? Nos sumergimos al mundo al azar. Bien, a propósito de las decisiones de la justicia y su accionar. Increíble, ahí vamos. Gracias, le decimos al maestro al azar. Sobre las decisiones de la justicia también se ha referido Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Dios nos ha liberado. Ahí está, la justicia para unos y para otros, no una misma decisión. Gracias, le decimos a Víctor Hugo Romero y al maestro al azar. Vamos a revisar a continuación el fuera de contexto, como todos los días. La foto es de Pedro Muñoz y el texto de Claudio Rosell. Cuando el calor del verano ahoga y las temperaturas que en invierno se añoraban exigen refresco, un paseo por el agua devuelve al cuerpo algo del alivio que se busca, especialmente si se está de vacaciones. Muchas gracias, le decimos a Pedro Muñoz por la foto y a Claudio Rosell por el texto. Ahí estaba justamente el fuera de contexto. Nosotros siempre hablamos de ciertos temas, pero acompañamos con la música. Esta vez vamos a convocar un tango, ¿no? Ya que vamos a hablar de Argentina en unos minutos. Este tango, Naranjo en Flor, la voz, la interpretación de Sofía Ayala. Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada como un pájaro sin luz. Ahí estaba Sofía Ayala con este Naranjo en Flor. Le agradecemos mucho, como siempre, escuchando un poquito de música antes de arrancar con lo duro.
Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Está el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz. Nos acompaña esta mañana, le agradecemos mucho. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Gracias, Diego, buenos días. Un saludo a ti, a todo el equipo de La Razón y a la población que acompaña el programa. Gracias por la invitación. A usted las gracias por atender este requerimiento. Ministro, justo lo destacábamos en nuestra portada, la cantidad de focos de calor, incendios en el país. ¿Cuál la situación actualizada, por favor, ministro? Sí, mira, tengo el último reporte que se ha hecho alrededor de las 9 de la mañana, donde focos de calor, ¿no? Tenemos alrededor de 900. Pero hay que aclarar, yo sé que los focos de calor, mucha gente los asocia con el tema de los incendios, pero un foco de calor puede generar una planta procesada, una planta de cemento. Yo siempre comparto este ejemplo, muchos lo pueden ver extremo, pero en la reunión que tuvimos de la elaboración del plan de prevención de incendios, los del Colegio de Ingenieros Forestales de Bolivia, de Santa Cruz, perdón, nos decían que un foco de calor puede ser por las altas temperaturas y que generan un calentamiento a las piedras y eso podría generar un foco de calor. No es un incendio. En incendios activos, Diego, tenemos 4 incendios activos actualmente, ¿no? Uno está en el departamento del Beni, en el municipio de San Ramón, otro está en el departamento de Pando, en el municipio de Polpebra, y 2 están en Santa Cruz, en los municipios de Carmen Rivero y en el municipio de San Ignacio. Ambos son fuegos activos también, lamentablemente, en el Parque Noel Mercado. Eso es lo que nos está afectando actualmente en lo que son los incendios. 4 incendios activos que están afectando en los departamentos mencionados. Ministro, llama la atención que se estén justamente confirmando incendios en parques nacionales. ¿A qué se debe? ¿Cuál la intencionalidad? Porque no son tierras donde después van a sembrar o donde después va a estar el ganado, que generalmente es lo que ocurre con el chaqueo. ¿Tienen alguna información, ministro? Mira, la información muchas veces hay que corroborarla, pero inicialmente en el parque Noel Mercado da indicios de que hubiera sido un provocado, ¿no? Vamos a confirmar eso cuando tengamos los datos de la investigación, porque ellos son bosques tropicales, es decir, hay un nivel de humedad. Si bien es cierto, el calentamiento climático después del invierno, pues hace que las hojas se vayan asentando ahí y luego se convierte en material combustible que con un fuerte calor puede afectar. Pero mira, eso es preocupante porque el dato inicial, pues hay indicios que puede ser un incendio provocado, ¿no? Entonces, vamos a esperar eso. Sin embargo, aquí hay que destacar 2 temas. Nosotros hemos presentado un plan de prevención. Este plan de prevención, coordinado con los gobernadores, coordinado con los alcaldes, ¿no? Obviamente los que han querido participar, ¿no? Y luego también con las plataformas ambientales, fundaciones, ONGs, como también con la cooperación internacional. El éxito de este plan es la reacción inmediata. Tú verás, de manera inmediata, ¿no? Nosotros ya estamos actuando. No hemos esperado que algún municipio se declare en emergencia, no. Nosotros ya hemos declarado en emergencia para que esto permita a los municipios y a las gobernaciones destinar recursos de donde tuvieran recursos para atender esto. Y luego también el gobierno nacional puede acceder a otros recursos. Entonces, eso
hemos ido avanzando, creo que es un éxito el nivel de coordinación. Siempre hay cosas que ajustar, que mejorar, y con la experiencia lamentable que hemos tenido el año pasado, hemos mejorado, ¿no? Por eso ya hemos decretado, reitero, emergencia, para que tanto los municipios, gobernaciones puedan tener la posibilidad de asignar más recursos para apoyar a esta emergencia. Y reitero, no hemos esperado declaraciones de los municipios ni de las gobernaciones, lo hemos hecho ya de manera inmediata para que evitemos que en esta emergencia se convierta en un desastre y todos sumemos esfuerzos. Eso creo que es muy importante, y siempre hemos informado. Paralelamente estamos haciendo un proceso de concientización para que los municipios, las gobernaciones también acompañen, pero avancemos con los sectores que también hemos este año, con los sectores sociales, productivos, con la agroindustria, el sector ganadero, el sector agroindustrial, que puedan también tener conciencia de que hay que tener el concepto claro de manejo integral del fuego. Si no tenemos eso, pues siempre va a haber el riesgo que nos pase los incendios. Hasta el día de hoy nosotros no pasamos estamos menos de 300,000 hectáreas quemadas. No es algo que nos enorgullece, pero es de alguna manera algo que nos ayuda a mostrar el trabajo coordinado y que no ha pasado a mayores. Sin embargo, estamos muy preocupados en el Parque Noel Mercado, y ahí está apoyando las gobernaciones, la gobernación está apoyando los municipios, ¿no? Y está apoyando el gobierno nacional a través del Viceministerio de Defensa o el Ministerio de Defensa, con los bomberos de las Fuerzas Armadas y también el Ministerio de Gobierno con los bomberos de la policía. Entonces, ahí hay que enfocarnos ahorita, porque ahí ha logrado entrar a un lugar donde hay bastante fauna, y eso nos preocupa, pero ya están los equipos ahí acompañando, se ha destinado los helicópteros, y ya también el viceministro de Defensa va a poder dar mayor información y las acciones que se está haciendo. Ministro, en algún momento hablábamos con alguna autoridad del gobierno y nos decía que no estaba fluyendo la coordinación de la manera adecuada con los gobiernos subnacionales, sobre todo de estos municipios donde hay algunas situaciones complicadas en torno al fuego. El ejemplo de repente más dramático es que la alcaldía de San Ignacio de Velasco estaba desoyendo una decisión judicial en torno a un incendio. ¿Nos puede de repente comentar cómo viene la coordinación con los gobiernos subnacionales? Mira, cuando nosotros convocamos, hemos identificado 84 municipios, ¿no? De los cuales 47 son recurrentes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ahí tienen áreas forestales, tienen parques nacionales, y cuando convocamos, lamentablemente no participaron todos, ni todas las gobernaciones, ¿no? Entonces, ahí estamos enfocando nuestro esfuerzo. Hay, por ejemplo, municipios que todavía ni siquiera han declarado emergencia y no han activado acciones, pero pese a eso, nosotros ya lo hemos hecho, que es lo más importante, porque ahorita no es momento de decir quién está funcionando, quién no. Nosotros como gobierno nacional ya lo estamos haciendo. Será la evaluación después y podemos demostrar quiénes han apoyado y quiénes no. Ahorita lo que nos interesa es sumar todos los esfuerzos para apagar el fuego, ¿no? Especialmente me preocupa mucho el del Parque Noel Mercado, que está no se está pudiendo, o no es que esté descontrolado, pero necesitamos ya sofocar ese incendio para que no pueda pasar a mayores. Ustedes saben que hay días que los vientos aumentan, y eso nos preocupa, porque eso acelera también o hace que el incendio pueda ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, nuestra principal preocupación ahorita está en el Parque Mercado. Hemos destinado toda una fuerza de los bomberos, de las Fuerzas Armadas, de la policía, y agradecerles siempre a los bomberos voluntarios que van
participando. Entonces, estamos apoyando a ellos y estamos logrando avanzar, pero está complicado ahí. Es mejor hoy día estar alarmados para que mañana ya estén más tranquilos, pero hoy estamos enfocados en esta área, ¿no? ¿Hay algún otro incendio, diríamos, que tiene complejidades para ser sofocado o controlado en estos 4 incendios que usted nos decía que están activos? El lugar más fuerte es el que te comentaban, del Parque Nuelque, el mercado, ¿no? Entonces, hay autoridades que están acompañando y hay autoridades que lamentablemente no están poniendo el esfuerzo que realmente tienen que poner para que podamos sofocar estos incendios. ¿Había alguna coordinación con la gobernación de Santa Cruz, ministro? Sí, parte de la planificación que hemos tenido, parte de la elaboración del plan de prevención, lo hemos hecho con la gobernación, lo hemos hecho con los municipios. No, lo hemos hecho. Entonces, hoy sabemos que ha habido un cambio, pero aquí lo más importante es que el gobierno nacional está en el lugar con las Fuerzas Armadas y está ahí haciendo todos los esfuerzos para sofocar el incendio. Entendemos que por lo que ha pasado los días recientes es que hay puede haber cambio de secretarios y directores, pero sin embargo nosotros estamos en el lugar y estamos seguros que una vez que hagan sus cambios internos, pues al igual que nosotros van a poner todos los esfuerzos para apoyar a sofocar estos incendios. Sí, justamente a propósito de la gobernación de Santa Cruz, se espera hoy conocer el nuevo gabinete, el equipo de trabajo que acompañará al gobernador Luis Fernando Camacho, que retomó sus funciones. Quiero aprovechar, ministro, ya que estamos hablando de Luis Fernando Camacho, ¿de qué manera ha recibido la noticia, la decisión de la justicia a raíz de una iniciativa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, llamaremos iniciativa, a Romer Saucedo, en torno a la revisión en 24 horas de las detenciones preventivas de 3 ciudadanos, de ahí después de manifestaciones, quejas de los otros casi 20,000 reclusos en el país que tienen detención preventiva, se amplió para, bueno, ya revisemos todos los casos, pero en audiencias express se ha determinado liberar y que se defiendan en libertad estos 3 ciudadanos que tienen, por supuesto, una connotación política. ¿Cómo ha recibido esto, ministro? Mira, respetando las decisiones que toman las autoridades judiciales, lo importante era no enfocarse en solo estas 3 personas, más bien enfocarse, si queremos hacer justicia, es para todos y no para unos cuantos o no para algunos privilegiados. No habría justicia. Es importante que esa instrucción que se aplique para todos los ciudadanos y que puedan acceder a esa posibilidad de defenderse. Lo que tiene que quedar claro también es que eso no es una absolución del caso, es decir, el caso continúa, el proceso de investigación, la diferencia es que se defienden en libertad. Y creo que vamos a aplaudir medidas cuando encontremos a los responsables de aquellas personas que han muerto el 2019, ¿no? Han llegado casi 40 personas, más de 30 entre Sacaba y Sencata y 2 en el departamento de Santa Cruz. Creo que el problema es que los que opinamos de este tema somos lamentablemente los políticos y creo que lo que hay que opinen o que informen son el órgano judicial o el Ministerio Público para ver cómo va este proceso. Porque si bien es cierto, algunos dicen muy bien, han logrado liberarse y dada la coyuntura electoral, pues aparentaría haber acciones hasta políticas. Lo que nos interesa a todos los bolivianos, de izquierda, de derecha, a todos los bolivianos nos interesa que exista justicia, que esas personas que han dado su vida por defender la democracia o por hacer movilizaciones por la democracia,
¿no? Necesitamos que tengan, ya se encuentren los responsables, los culpables, porque ya son 6 años de que se ha hecho investigación, de que se ha llevado adelante los actos investigativos correspondientes. Necesitamos que exista una sentencia para aquellas personas, ¿no? Más allá, no estoy ni acusando ni defendiendo a alguien, pero creo que todos los bolivianos tenemos claro que queremos que exista esta sentencia, porque hoy la coyuntura política hace que todos los actores políticos emitan criterios sobre esto, aprovechando y sesgando en base a posiciones, ¿no? Lo ha manifestado nuestro presidente, donde dice, lo importante es que exista la justicia, y que uno de los temas que tenemos pendientes es la retardación de la justicia. Y esperemos que ahí pongan esfuerzo, porque decía, son 6 años y no ha habido, hasta no hay sentencia a los responsables. Un dato que puedes compararlo, recién hace algunos, casi un año o menos de un año en realidad, ha habido una sentencia a lo que pasó el 2002, con lo que hubo en ese momento, las movilizaciones del 2002, estás hablando más de 20 años, ¿no? Y todo lo que ha venido pasando ahora. Lo que está claro es que ha venido un grupo de investigadores independientes, ¿no? Y ha dicho, en Bolivia ha habido genocidio, más que masacre, ha habido genocidio. Y ahora, ¿hay responsables sobre ese genocidio? ¿Hay alguna persona que ya esté en sentencia sobre ese genocidio? Entonces, importante la posición que ha manifestado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero va a ser mucho más importante cuando también exija que los resultados de este proceso investigativo aclare. Hoy, vuelvo a decir, muy fácilmente contaminamos este proceso con posiciones políticas. Lo ha hecho el expresidente Morales, lo hace el gobernador de Santa Cruz. Fácilmente confundimos con posiciones políticas a un proceso de investigación que ya tiene resultados de organismos internacionales donde dicen ha habido genocidio. ¿Quiénes son los responsables? ¿A quiénes se les va a dar la sentencia y a quiénes le vamos a dar la tranquilidad a esos familiares que han perdido, esas personas que han perdido a sus familiares en las movilizaciones del 2019? Ahí tenemos que hay que enfocarnos en lo que vayan a informar los abogados, que vayan a informar los del Ministerio Público, todos ellos, para que den resultado de esto. Caso contrario, vamos a seguir contaminando y politizando, y dada la coyuntura, pues es muy fácil y es más sensible de polemizar y politizar esto, ¿no? Ahora llama la atención, ministro, que justo ocurra ahora, después de las elecciones, cuando el movimiento al socialismo prácticamente quedó reducido a la nada misma, con apenas 2 diputados, en el caso del movimiento al socialismo, y lo que fue, diríamos, también el movimiento al socialismo, Alianza Popular, sacó otros 5, o sea, nada. Entonces justo ahí empiezan a tomarse estas decisiones en la justicia, y llama también la atención que las investigaciones del GIEI salieron en el 2021, el informe, y que en tantos años no haya acelerado la justicia, y para otras cosas realmente parecía que sí tenían el acelerador. Llama poderosamente la atención el actuar de la justicia, no solamente en la gestión de Luis Arce, sino en todo este tiempo, ministro. Sí, por eso yo decía, la posición que ha tomado en busca de buscar equilibrios y justicia el Tribunal Supremo de Justicia, muy bien. Lo que está claro es que no los absuelve el proceso de investigación. Si bien es cierto, ellos siguen en este proceso de investigación, ahora se defienden desde sus domicilios. Lo que sí ahora hay que impulsar
es que este proceso de investigación se pueda acelerar, porque vos ya tienes antecedentes y datos de lo que te ha dado este grupo de expertos, ¿no? Entonces, ahí eso es un dato muy importante, porque ellos han venido, han hecho un proceso de investigación y no han sacado el genocidio ellos han informado, han demostrado que ha habido un genocidio. Entonces, mira cómo es de fácil de contaminarlo políticamente. Si tú recuerdas, o sea, lo que dice el GI a los que tal vez están dentro de sospecha o de investigación, lo desmerecen. Pero mira un dato, cuando la OEA vino y dijo que había indicios de observaciones al proceso electoral, ya los en posiciones políticas decían, ya daban la sentencia de un supuesto fraude que nunca lograron demostrarlo. Entonces, lamentablemente politizamos estas cosas y eso hace que se dilaten porque buscamos más la sentencia pública que la sentencia de la justicia. Entonces, esperemos que el Tribunal Supremo de Justicia, así como ha tomado estas determinaciones, tal vez pueda enfocarse un poco más en este caso, porque está claro que este caso ha implicado que los ojos de organismos internacionales que ya han dado información sobre el tema y ya han establecido que ha habido un genocidio. Ya se ha establecido que hay un genocidio por los investigadores internacionales independientes, pero sentencia en Bolivia no hay. No hay. Entonces, eso es lo que creo que hay que enfocar y esperemos que otro de los pasos de la justicia sea evitar la retardación de la justicia. Ministro, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Seguro lo vamos a estar convocando ya cuando se acerque el final de la gestión para hacer evaluaciones de qué nos dejó el gobierno de Luis Arce en los diferentes rubros, así que seguro lo vamos a estar convocando. Gracias, ministro. No, para mí va a ser un gusto. Lo que sí está claro que el gobierno del presidente Luis Arce, pese a las dificultades, ha garantizado la subvención de los combustibles, hemos iniciado el proceso de industrialización, hemos garantizado que el pueblo boliviano tenga sus subsidios y los bonos como el bono de Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, ¿no? Entonces todo eso hemos garantizado y hemos defendido los intereses del país. Entonces vamos a seguir informando sobre eso y agradezco por el espacio y estaremos atentos en otra oportunidad. Muchas gracias, Diego. Gracias a usted, ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, estuvo con nosotros esta mañana. Lo que también está todas las mañanas son las más importantes. A ver qué nos cuenta Daniel Gutiérrez. Estas son las más importantes de La Razón. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, aseguró que el órgano judicial no volverá a ser un instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda. Reiteró su llamado a que los bolivianos en el exterior retornen con confianza a sus hogares y familias. El exalcalde Luis Revilla reapareció con una carta abierta en la que denuncia persecución, explica las razones que lo llevaron a la clandestinidad y manifiesta su deseo de regresar al país con garantías. Asegura que los procesos en su contra carecen de sustento legal. La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz mantienen el horario de invierno por las bajas temperaturas y el ingreso de frentes fríos. En cambio, Pando, Beni y Cochabamba ya retornaron al horario escolar habitual, según informó el Ministerio de Educación. La selección boliviana ultima detalles para enfrentar a Colombia este jueves en Barranquilla. La temperatura de casi 28 grados y la humedad del 81% serán un desafío. El cuerpo técnico implementó un plan de hidratación personalizado para cada jugador. Un sismo de magnitud 6 dejó más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán. El epicentro fue a 27 kilómetros de Jalalabad y solo 8 de profundidad, lo que amplificó el impacto. Además, 5 réplicas se sintieron en varias provincias. Gracias, le decimos a Daniel Gutiérrez por actualizarnos la información. Dijimos, arrancamos con un tango el programa porque hoy vamos a hablar de lo que ocurre en el vecindario, acá al ladito, en la República Argentina. ¿Es el peor momento del gobierno de Javier Milei?
Es la pregunta. Y no estoy hablando del escándalo de la criptomoneda Libra, sino de este otro escándalo de supuestas coimas que pedía la mismísima hermana del presidente, que además es secretaria general de presidencia, para la compra de medicamentos de la unidad de discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se filtraron unos audios y a partir de eso vino la tormenta perfecta para el gobierno de Javier Milei, en el sentido que hay una crisis política, obviamente de desconfianza al interior del gobierno, hay una crisis política a raíz de la filtración de estos audios, que por supuesto en la opinión pública han calado durísimo porque están atravesando por una crisis económica muy fuerte, con los precios disparados. Nuevamente la inflación se convierte en un tema en la Argentina, un dólar que hoy está subiendo su cotización, aunque el gobierno lo mantiene un poco planchado y en eso el Fondo Monetario le dice, ojo que no pueden usar los dólares que les prestamos, los 20,000 que recién les han prestado, para mantener ese tipo de cambio. Así que se va, y esto en medio de un proceso electoral de medio término que va a renovar parte de la Cámara de Diputados y de Senadores de la República Argentina. Para intentar entender de mejor manera y de primera mano lo que está ocurriendo en este hermano país, está con nosotros Gabriel Fuchs, es parlamentario del Parlasur, ex secretario de Seguridad Federal y ex embajador de Argentina en Ecuador. Gabriel, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz, Bolivia. Buenos días, Diego, para ti y para toda la audiencia que nos está escuchando en la querida República Plurinacional de Bolivia. Bueno, Gabriel, qué momento muy complicado obviamente para los jubilados que la vienen pasando mal, uno de los sectores más golpeados por el gobierno de Javier Milei, por los recortes, el ajuste, pero además ahora a esto se suma un momento complicado para el mismo Javier Milei, porque la hermana está denunciada, no ante la justicia, pero denunciada en los medios todavía por supuestas coimas. ¿Cómo viene pasando esto, Gabriel? Bueno, varias cosas sobre esto, varias reflexiones también, porque en realidad el gobierno de Javier Milei llegó a caballo de convencer, después de muchos años de crisis consecutiva, especialmente, sobre todo muchos años de inflación consecutiva, pero también de mucha crisis política, convencer o trabajar sobre el inconsciente de los argentinos que el verdadero problema eran las regulaciones que el Estado tenía y que había que atacar. Esto no es nuevo, estas políticas de tipo neoliberal. Macri ya intentó eso, solo que con mucha menos eficiencia desde el punto de vista, claro, de quien se lo propone, no eficiencia desde mi punto de vista. Y efectivamente, durante este año y medio, ya más de un año y medio, casi 20 meses que lleva el gobierno de Javier Milei, la principal obsesión, además de todas sus palabrotas y dislates y agresión contra los actores sociales, políticos, de todo tipo, ha sido ir a lo que llamaban el curro. El curro en porteño quiere decir el latrocinio, el lugar donde se roba de las pensiones, los sectores vinculados a la discapacidad, los jubilados, los organismos del Estado en los cuales se fomentaba la investigación. La verdad es que lo que está pasando en este momento es que se está cayendo a pedazos ese relato que tenía, hay que decirlo, porque si no estaríamos mintiendo, un consenso social importante, por eso él ganó las elecciones. Eso se está cayendo a pedazos, demostrando que en realidad eso que él llama casta no es una casta, sino que él es parte de esa misma casta, que los actores que él tiene a su lado, algunos a los que uno conoce personalmente, bueno, por años de participar de la vida política argentina, son parte de la misma casta que él viene a denunciar, y que las comisiones que ahora están empezando a aparecer y el direccionamiento de los negocios del sector público que ahora están empezando a verse, en realidad están en la misma base de corrupción que él decía denunciar. El pueblo argentino soportó, para decirlo de alguna manera, porque nunca se soporta, sino que son condiciones, un ajuste tremendo estos 20 meses de gobierno, sobre todo al principio, un ajuste que dejó a los salarios
en su mínima expresión, en realidad, en relación al poder adquisitivo. Todo esto fue con sectores que, por supuesto, resistieron, muchos sectores que de alguna manera dijeron, bueno, era necesario, esto será para que la economía se estabilice. Él prometió una dolarización y hoy tenemos a un peso que cada día, de hecho en estos días ha habido maniobras para que el dólar bajara, y el dólar hoy mismo ha ido subiendo. No mencionabas muy bien, Diego, el tema de la plata que el Fondo Monetario le dio, era una plata para estabilización y no una plata para retener o detener la posible situación alcista del dólar. Bueno, tenemos en claro que también está usando para eso, esos dólares, esos 20.000 millones de nueva deuda de un país que ya se había desendeudado, ya Macri lo había puesto en una zona de endeudamiento enorme, y que ahora este gobierno ha venido también. Es un gobierno que hace equilibrio de caja. Toda su gran revolución anárquico-libertaria, termina siendo un equilibrio de caja, un control del dólar. No hay una dolarización. En algún sentido el peso regula el dólar y no el dólar regula el peso, como era el plan que ellos tenían, que por supuesto algunos sabíamos que iba a fracasar, pero insisto, generó un consenso en la población. Hoy estamos ante la siguiente situación: elecciones nacionales en octubre. Ayer mismo ha habido elecciones, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, el litoral argentino. Esa elección la ganó un sector, el peronismo salió segundo, esa elección la ganó el radicalismo local. El gobierno, la lista del gobierno de la Libertad Avanza salió cuarta en esa elección provincial. Este domingo próximo, el 7, hay elecciones en la importantísima provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes y que de alguna manera es el centro productivo de la Argentina. No el único, pero indudablemente todo el mundo conoce la importancia estratégica que tiene desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico-productivo a la provincia de Buenos Aires. Estamos a la expectativa de que se pueda dar una elección separada de la nacional. Muchas provincias, por el federalismo argentino, tienen la capacidad de hacer convocatorias a sus elecciones locales en conjunto o separadas de las elecciones federales nacionales. Las elecciones federales, como empecé diciendo, serán en octubre, pero será un test muy importante al cual estas nuevas novedades, estas nuevas noticias sobre la corrupción en el gobierno, que además lo golpean directamente al presidente, porque él dice que su hermana es la jefa política del movimiento que él de alguna manera está o que él conduce, pero que la verdadera jefa política es ella. Y quien está acusando, además, nosotros creemos, la Argentina cree, todos los argentinos, que esto es un producto de la propia interna dentro del gobierno, de cómo fueron los posicionamientos con respecto a las listas electorales. El gobierno ha incrementado en miles de millones el presupuesto de la agencia de inteligencia. El sector de la agencia de inteligencia lo maneja un sector interno, que Santiago Caputo, que está enfrentado con la secretaria general de la presidenta, con la hermana del presidente. Lo más posible que ese revoloteo, bien de casta y bien de corrupción política también, porque no es solo mover dinero, sino usar los recursos de la inteligencia del Estado para sacar afuera este tipo de cuestiones, es de donde esté saliendo la información. Hasta ahora nadie ha podido precisar, pero es como que si uno ve algo que tiene forma de manzana, gusto de manzana, y la saca de un árbol de manzana, bueno, seguramente es una manzana. Gabriel, de hecho, esto ha generado una psicosis dentro del gobierno. Hay reuniones en las que ya cada vez restringen más el ingreso de funcionarios porque no saben quién es el que graba y quién filtra. Y usted hacía una puntualización en torno a algunos personajes emblemáticos, diríamos, de la política argentina, y alrededor de Karina Milei justamente está el famoso apellido Menem, ¿no? Está Lule Menem, que sería uno de los involucrados, está además en la presidencia de la Cámara de Diputados Martín Menem, otro sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, que por lo tanto, diríamos, de nuevos no tienen nada en política. De hecho, tanto a Martín Menem como a Karina Milei se les atribuye el fracaso en la elección de Corrientes, en el armado de listas y esta interna que obviamente se ha desatado. En medio de todo esto,
surge este escándalo en el que se habla de pago por medicamentos hasta 7 veces más de lo que uno encuentra en una farmacia, ¿no? De la Agencia Nacional de Discapacitados, y de que de ahí, del excedente, por lo menos el 3% tenía que ir a Karina Milei. De ahí se ha desatado ya una serie de canciones, ya hay un nuevo hit a propósito de la canción de Guantanamera, que hace referencia a Karina Milei. ¿Es este realmente el peor momento político del gobierno de Milei? Bueno, este es, yo creo, como decía ayer un periodista de un medio muy importante, que Clarín, ¿no? Es la bala que entró, es la primera bala que efectivamente. Hasta aquí parecía que se podía navegar en un mundo de escándalos, de insultos, de situaciones peyorativas, de ataques hacia los sectores más vulnerables, de represión, porque también hay que decir que este modelo incorpora un formato de represión. Hasta ahí parecía que el consenso social venía diciendo con esta esperanza, yo no soy tan crítico, yo puedo entender, con esta esperanza de que bueno, es necesario, hay que atravesar un poco esto. Bueno, aquí parece que empezó a caerse esa máscara. El peor momento todavía no está claramente marcado, es mal momento, porque además el gobierno tiene otra característica, que es que ha llenado, por un lado, de gente vinculada a la casta política, a la casta económica, sin ninguna duda. Es decir, hay gente que ha estado, el ministro de Salud, Lugones, ha sido el principal referente de las cámaras de las obras sociales de las prepagas, es decir, un tipo que está de los dos lados del mostrador. Otro formato de corrupción que no es solamente dar una comisión sobre un determinado tema. Si yo regulo y trabajo en forma directa, no indirecta, a través de un lobby, si no he sido uno de los principales operadores, soy claramente un corrupto, porque estoy trabajando para mi sector con los recursos del conjunto. Es un mal momento, empiezan a aparecer muchas otras, sobre todo porque el gobierno durante estos últimos 8 o 10 meses ha ejercido una presión muy fuerte sobre los sectores más vulnerables, sobre los jubilados, recortando los medicamentos, recortando los medicamentos gratuitos que el Estado solía dar en función de ese ajuste de caja, ajustando a las universidades nacionales con el criterio de que no hay plata, ajustando a los sectores más vulnerables como es la población con discapacidad, que creo que está entre el 8 y el 10% con distintas formas de discapacidades, y ahora resulta que todo eso tenía un sentido de cartelización por parte del gobierno, trabajando con determinados actores con los que le garantizaba, y además con actores directos del sistema político, como el caso de Martín Menem o de Lule Menem, como ustedes están señalando bien. Es un mal momento, todavía eso no significa que este proceso ya comenzó una caída libre, tiene sus idas y vueltas, habrá un proceso electoral en octubre. Es muy importante que la oposición, especialmente el peronismo, al que yo pertenezco, logre saldar sus propias cuentas consigo mismo y ser parte de esta nueva historia y ofrecer como salida algo que sea bastante razonable. Están surgiendo otros actores opositores, es muy importante verlo también eso, determinados gobernadores que producto de la sumisión ha hecho la Libertad Avanza, es decir, el partido de gobierno, del partido de Mauricio Macri, el PRO, están muy críticos de esa situación, sectores del centro derecha, algunos gobernadores provinciales, así que estamos en un camino que empieza a recorrerse, que yo espero que rápidamente se profundice hacia las elecciones de octubre para que no pueda haber una mayoría o que este gobierno pueda crecer en capacidad de maniobra. También, como decíamos, hay mucha gente de la casta y también hay mucho improvisado, pues eso se ve claramente en muchas de las conversaciones que se están dando a conocer. La persona que dio a conocimiento de todos estos temas vinculados al famoso 3% de Karina Milei es una persona que tiene 48 ingresos registrados a la Casa de Gobierno y a la Casa, a la Quinta de Olivos de la residencia presidencial a escuchar ópera con el presidente. No es una persona que no tenía ningún vínculo con eso, es abogado personal del presidente, con un vínculo ultra reconocido con quien es el actual
primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Es decir, muy claramente la postulencia está saliendo de adentro. Es necesario ahora construir una opción política que venga a reparar los errores del pasado y también esta situación de dolor que están viviendo los sectores más vulnerables, ¿no? Algo de eso se podría, diríamos, sintetizar en lo que ocurrió en Lomas de Zamora la anterior semana, cuando tuvieron que al mismo Javier Milei llevarlo a encabezar una caravana, porque parece que no les va muy bien en los números, aunque pretendían arrasar. Y bueno, finalmente esa caravana fue apedreada, tuvo que salir Milei escapando. De hecho, José Luis Espert, que usted decía es el candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires, tuvo que irse en una moto, también escapando, porque hubo un fuerte rechazo. Y en medio de toda esta campaña, ¿es cierto que el presidente Milei se va a Las Vegas a un recital, una actuación de su expareja, una actriz, Fátima Flores? Bueno, he escuchado esa noticia de la mañana. Yo creo que alguien está poniéndole unos papeles por delante, diciéndole cosas que la verdad que van a seguir trabajando en su contra, claramente, ¿no? En este momento, a solo 3 días de la votación en la provincia de Buenos Aires, que tiene una importancia muy grande, como lo señalé anteriormente, una frivolidad de ese tipo, mientras se está discutiendo estas cuestiones, realmente empiezan a aparecerse, empieza a verse con más claridad de que lo que era antes algo que venía a renovar, entre comillas, la escena política, con una impostura, con una forma de criticismo, con una forma de descontractura, aunque a uno no le guste, es solo una postura absurda, es solo un juego para alguien que, bueno, el poder lo puso en ese lugar, los votos lo pusieron en ese lugar, porque él no llegó de ninguna otra manera que no fuera por el fracaso de los políticos anteriores, incluyendo, por supuesto, el peronismo, del cual yo participo, y que por eso decía, debemos abusar nuestra capacidad para responder a lo que hicimos mal en su momento y mejorar la oferta política para que pueda haber un recambio, pese a que el Estado va a quedar muy lastimado, va a costar mucho levantar los desastres que están haciendo en este momento. Cuando nos querramos dar cuenta, los desastres en la salud pública, bueno, en todo el sistema previsional, en los organismos del Estado, en la industria, con la apertura indiscriminada de los procesos de importación, en la relación regional, en el Mercosur, con todos los países del Mercosur, incluyendo a Bolivia, que es un Estado asociado al Mercosur. Todo eso va a costar mucho, pero todavía es posible hacerlo. Así que yo no sé si se va a ir, ha hecho cosas de ese tipo, pero ahora hay como yo diría, una marcación, digamos, futbolísticamente mucho mayor por parte de la sociedad de toda su gestualidad y actitud, que veremos cómo se plantea. Y lo que está claro es que acá se inauguró un nuevo sistema corrupto, un sistema de cartelización de las ventas del Estado, que lo que se vino a sanear no solo no se saneó, sino que además está en peor condición que la que estaba, y que los sectores más vulnerables son los principales agredidos por esta política que plantea el gobierno nacional. Bueno, y que a propósito de golpes y de agresiones al bolsillo, en este mes arranca una suba en prepagas, o sea, el seguro médico, en transporte, luz, agua. Con hoy son 6 días de caída de todas las acciones en la bolsa argentina, en las cotizaciones internacionales. El dólar estaba en 1.380, es decir, un 2% arriba de cuando arrancó la jornada, hasta que entré al programa. Vamos a ver más adelante. Gabriel, quisiera preguntarle sobre el peronismo, porque claro, está bien, bueno, Milei no lo está haciendo tan bien, vienen elecciones de medio término, pero ¿y en el peronismo qué pasa? En algún momento se creía que existía un albertismo, algo que claramente no existía. El gobierno de Alberto Fernández, que tuvo muchas complicaciones, muchos desaciertos en varios términos económicos, prácticamente acomodó, diríamos,
la situación para que termine de triunfar Javier Milei con todas las propuestas que tenía. Y la pregunta es, ¿y ahora con Cristina con detención domiciliaria inhabilitada, quién es el referente del peronismo? ¿Quién va a encabezar las listas este octubre o el octubre del 2027? Bueno, en octubre ya están bastante en octubre. La provincia elige distinta cantidad de diputados nacionales. En algunos casos se eligen senadores nacionales, no en todas las provincias. En la ciudad de Buenos Aires, donde yo participo de la acción política, se eligen senadores y diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales. Varias cosas sobre esto. En primer lugar, el peronismo tiene a su principal líder en este momento prisión domiciliaria por una interpretación que la Corte Suprema y la Justicia, pero especialmente la Corte Suprema, ha hecho de que acciones que correspondían a subordinados políticos de ella no podían hacerse sin conocimiento de ellos. Yo espero que esta doctrina que se aplicó ya se aplique muy fuertemente a lo que está pasando en el actual gobierno. Así como no se aplicó en su momento a Mauricio Macri, que tenía cantidad de situaciones por las que fue investigado gran parte de su gobierno, incluso de todo tipo, desde situaciones económicas, espionaje. El propio Luis Caputo, que fue secretario, el actual ministro de Economía, que fue secretario de Financiamiento y fue el que contrajo la deuda externa durante la época de Macri. Bueno, parece que esto solo podía aplicarse a Cristina, casi como visionarios, y esto comienza a pasar 2 meses antes de que la crisis se desate. El peronismo está en un debate, el peronismo gobierna algunas provincias muy importantes, entre ellas la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, sigue gobernando provincias del interior, está en un debate, está en un proceso que por suerte se está saldando a partir de la presentación de listas mayoritariamente, salvo algunos casos, con unidad de sus distintos sectores internos. La falta de unidad reduciría la potencialidad política del peronismo a la nada. Ese es un primer paso, no es el paso definitivo. El paso definitivo es analizar y conectar con lo que sobre todo las generaciones más nuevas están planteando, no solo repetir frases sobre lo grande y brillante que fue el peronismo en algún momento, sino que hay toda una generación. Ustedes recuerdan la gran crisis del 2001 en la Argentina. Bueno, hay gente que en ese momento la estaban haciendo y hoy tiene 24, cumple 25 años, o tenía 10 años y hoy tiene 35 años. Ya no basta referir solo al primer gobierno de Néstor Kirchner, a los gobiernos de Cristina, basta también interpretar ese modelo y lo que está pasando con ese sector. El peronismo se basó siempre en un movimiento obrero poderoso. La primarización de la economía argentina ha hecho retroceder un poco, o fuertemente más que un poco, ese movimiento obrero que fue la base del peronismo. El sector informal ha crecido enormemente. El peronismo en los gobiernos de Cristina y en el último gobierno de Alberto también intentó contener eso con un nuevo actor social, que era el movimiento desocupado, el movimiento informal, que en la Argentina nunca fue tan hegemónico. No hubo una respuesta adecuada para eso, no se logró reconstruir el tejido productivo. Bueno, este es el debate en el que el peronismo está. Ese debate se va a dar también y se da al calor de lo que está sucediendo con este proyecto ultra neoliberal, este proyecto anarcocapitalista, que generó una expectativa más bien por contracultural, insisto, en un sector juvenil en su momento, pero que empieza a mostrar su faceta desalmada, inhumana, que no es transgresión graciosa, sino violenta en varios puntos. Así que, bueno, al caballo de ello, mi expectativa es que interpretando todas estas cuestiones, el peronismo pueda ser una opción. Y si no, ser parte de una nueva opción, que a lo mejor no será el peronismo solo, eso será también interpretar la nueva etapa tal como venga, ¿no? Gabriel, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos, siempre estamos con una mirada a lo que ocurre en la Argentina, porque tenemos, más allá de solo compartir frontera, tenemos ciertas similitudes, por lo menos en los ciclos políticos y en algunas experiencias de venta de nuestros recursos o nuestras empresas, por ejemplo, en los 90. Así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Será hasta otra oportunidad.
Hasta la oportunidad también y un gran saludo para usted y toda su audiencia. Muchas gracias. Gabriel Fuchs estuvo con nosotros, parlamentario del Parlasur, de Unión por la Patria, exsecretario de Seguridad Federal y ex embajador de Argentina en Ecuador, a propósito de estas denuncias por supuestas coimas que recibía la hermana del presidente, que además es secretaria general de la presidencia. Hablamos de Karina Milei. Esto en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se habla de hasta 7 veces más el precio de los medicamentos justamente que adquiría esta institución gubernamental. Nos vamos, que tengan un excelente resto de jornada. La invitación para que sigan informándose en www.larazon.bo. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana.